Job está diciendo, ¿sabes qué, Dios? Estoy cansado ya de esto, además te hablo y tú no me dices nada. ¿Y quién eres tú? O sea, tú eres Dios, claro, allá tú tienes tus ángeles, ¿no? Tienes tu gloria, tu todo. ¿Eres humano para entender el sufrimiento? ¿Tienes ojos de humano para verlo como yo veo las cosas? ¿Tienes carne para sentir dolor? Eso le está diciendo Job a Dios. No tienes idea, ¿sabes? Tú no tienes idea del sufrimiento, no tienes idea de la enfermedad. ¿Cómo podrías entenderme? El sufrimiento más profundo, el sufrimiento no comprendido, fue la situación que necesitaba Job para darse cuenta de que él no había llegado al punto de confiar en Dios en medio del sufrimiento no comprendido. Una visión de la hermana White que habla, ¿no?, del camino estrecho, que vamos sobre un camino, ¿no?, que hacia un lado hay un abismo, ¿sí? Se va haciendo cada vez más angosto, y dice que hay un punto donde, bueno, hay que abandonar todo, caballos, bolsos, ¿no?, todo lo que llevamos para andar en el camino, y que ni siquiera el pie puede pisar para sostenerse, y en ese momento cae una cuerda, y esa cuerda se hace más robusta en la medida que el camino se hace cada vez más estrecho, y a tal punto de que solamente nos podemos sostener de esa cuerda, ¿sí? Dice que el camino, ya no hay camino, solamente estamos afirmados de esa cuerda que es la fe. Job tuvo que sufrir, pero con un sufrimiento con propósito, ¿sí? Dios no lo dejó a su suerte, sino que era necesario que lo que había en el corazón pudiese ser restaurado. Y mi invitación, y creo que es la invitación de Dios en este libro, es que tú tengas una oración sincera con Dios, para ser sinceramente restaurado. Oremos. Eterno Dios, gracias por tu paciencia. En Job podemos ver que sí, lo eres un Dios muy paciente. A pesar de que en nuestro corazón hay mentiras de Satanás, aunque hay verdades quizás distorsionadas, tú permites, Dios, que eso salga y que, como dice tu palabra, ¿no?, que llevemos todo pensamiento cautivo ante ti, para que tú puedas resolverlo, para que tú puedas sanarlo y así tener completa confianza en ti. Señor, te ruego por cada uno de nosotros, los que estamos aquí reunidos en esta plataforma. Yo no conozco sus historias ni lo que hay en sus corazones, pero tú sí, Señor. Antes de darle espacio para que tenga el tema, le vamos a hacer un par de preguntas para poder conocerlo un poquito más y que vaya pues entrando en ambiente. ¿Qué tal, Sebastián? Una feliz semana y qué gusto. Hola a todos. ¿Se escucha, verdad? Sí, se escucha. Perfecto. Qué gusto poder compartir este domingo y pues de antemano muchísimas gracias por apartar este tiempo. Entonces, la primera pregunta, Sebastián, es ¿de dónde te conectas? Bueno, yo estoy actualmente en Bolivia, en un instituto, bueno, que es la Fundación Orión o Instituto Quebrada León, quizás por ahí alguno lo ubicará, no sé, que es un ministerio laico que apoya a la iglesia. Aquí, bueno, entre otras cosas, se hace preparación para misioneros, hay un curso de 2 años, y también hay un centro de vida sana. Uh-huh. Qué bien, qué bueno. Y justamente pues ahora en estos tiempos donde se necesitan esos semilleros, donde salgan jóvenes, se preparen y pues apoyen a la iglesia y también puedan cumplir justamente la misión que ha dejado el Señor Jesús a nuestra iglesia, ¿no? Ir y predicar el evangelio. Otra pregunta también es, ¿cuál es tu personaje bíblico favorito y por qué? Bueno, antes de responder a eso, contar que yo soy chileno, ¿sí? No soy de acá de Bolivia, para que alguno, si no reconoce mi acento, sepa que claro, por eso es que no, quizás no suena a boliviano. Pero por ahí se me está pegando el acento. Aquí dice mucho, ¿no ve? ¿No ve? Quizás por ahí
se me sale alguna palabrita, ya me estoy mezclando un poco. Y bueno, mi personaje bíblico con el cual me identifico, la verdad, creo que podría ser Pablo. Mientras pensaba en eso, bueno, Melissa me había hecho esa pregunta antes, también decía, Sebastián, muy ambicioso sentirte identificado con Pablo, ¿no? Tremendo predicador, apóstol, pero bueno, una cosa es que sueño sí con los mismos propósitos que tuvo Pablo, pero en realidad me siento identificado más de cierta manera con su historia, en que a pesar de que él nació siendo judío y bien formado, digamos, en una casa y en una escuela de rabinos, ¿no? De celosos de la ley, conocedor de la Biblia, de todo, ¿no? De las escrituras, él necesitaba un encuentro con Dios. Y creo que esa fue mi experiencia también, en que a pesar de haber nacido adventista, de haber nacido en un hogar, digamos así, más bien conservador, donde se estudia el espíritu de profecía, se tiene conocimiento, digamos así, profundo de la Biblia, era necesario tener un día un encuentro con Cristo. Así que, claro, cuando me encontré con eso, dije, en realidad, como Pablo dice en Filipenses 3, todo esto de donde yo vine y me formé, no tenía ningún propósito, sino solo el conocer a Cristo. Él es la ganancia realmente y es lo que necesito, más allá de mi formación, en cualquier sentido. O incluso profesional, podríamos decir, ¿no? En realidad es Cristo. Y eso a mí me conmueve mucho y es lo que creo que más me identifica con Pablo. Amén. Y qué bonito, bueno, en parte también testimonio. Justamente me decías, recuerdo, mencionabas aquello, que cuando uno es pequeño, uno suele tener algo que se suele llamar como la fe prestada de los padres. Voy a la iglesia porque mi papá me lleva. Voy aquí, allá, o voy a tal congreso, o voy a tal campamento, o voy a tal reunión porque mis papás me están llevando. Pero llega un punto donde ya esa fe se pone a prueba y donde uno se pone a evaluar si realmente por qué creo lo que creo. Y qué bonito que en este caso, pues a pesar de nacer en un hogar cristiano, en un hogar adventista, pudiste tener ese encuentro personal con el Salvador. Y ahí es cuando uno hace propio a Jesús y entonces uno encuentra esa identidad. Entonces, con esta pequeña introducción, pues Sebastián, el tiempo es tuyo y sabemos que el Señor te va a dirigir. Ok, ahí estamos. Ok, hermanos, en verdad estoy feliz de poder conocerlos y tener la oportunidad de compartir este mensaje que es, creo que, profundo, asombroso y muy restaurador. Vamos a ir a un punto muy específico del proceso de restauración que quizás la mayoría de las personas necesita, ¿sí? Y tiene que ver con lo que ustedes leyeron e incluso también por ahí alguien comentó, ¿no? Sobre la oración sincera. Por eso es que este tema se titula Sinceramente Restaurado y vamos a hablar sobre la experiencia de Job. ¿Sí? Vamos a analizarlo rápidamente. Digo rápidamente, no sé cuánto me voy a tardar, espero que cumplir con el tiempo. Yo creo que sí, pero digo rápidamente porque es una vista general. Hay tanto que profundizar en Job, les invito a hacerlo. Y quizás después conversar, podríamos dialogar en otras oportunidades por WhatsApp sobre el tema. Oremos, ¿les parece? Padre eterno, gracias te damos, Señor, porque tenemos el privilegio de dirigirnos a ti y escudriñar tu palabra. Te pido, Señor, por favor, que tú abras nuestra mente para poder comprender el mensaje que es necesario que quede grabado. Señor, enséñanos cómo es que tú quieres restaurarnos, que es necesario, Dios, de parte nuestra, que tú hagas para que tú puedas sanar nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ok, amigos, vamos a comenzar. Bueno, a propósito, hoy día solamente vamos a leer el libro de Job.
y una cita de espíritu de profecía hacia el final, y las otras ya las leyeron, así que creo que por tiempo esas las vamos a mencionar nada más, pero ténganlas en mente también, sobre todo el primer párrafo del capítulo que ustedes leyeron, ¿sí? Que habla específicamente sobre la oración. Entonces vamos a leer el libro de Job, varios versículos, y necesito que estén con su Biblia ahí ágiles, buscando, ¿ya? Para poder ir aprendiendo. Pero vamos a comenzar con el contexto, ¿sí? El libro de Job parte hablando, por supuesto, de un hombre. El personaje aquí central, digamos, en la historia transcurre alrededor de Job, ¿no? Y de su sufrimiento, ¿sí? Él es el personaje principal y también Dios, en el que al que se hacen muchas preguntas, ¿no? Job le hace muchas preguntas a él, y hay algunas personas que defienden a Dios. Entonces todo gira en torno a Job y su sufrimiento y Dios. Y tenemos una situación que vamos a conversar así rápidamente, una situación celestial que solamente se presenta hacia el principio y al final del libro, donde está Dios y Satanás, el acusador, tienen un diálogo, y al final, bueno, vemos que también aparece Dios. Entonces hay una situación celestial, pero también hay una situación terrenal, que al parecer, como sale mencionado en, diría, supongo, el 85% del libro, parece estar separado, lo celestial con lo terrenal. Transcurren al mismo tiempo, pero no hay comunicación directa, al parecer, en este libro, entre el cielo y la tierra. Entonces, en la tierra, nosotros encontramos a Job, y Job tiene un diálogo a lo largo del libro con 3 de sus amigos, que era Bildad, Zofar y Elifaz. Y por otro lado, al final del libro, Job tiene un diálogo con, pareciera, una persona que no era amiga de él, pero era un joven que observó este diálogo entre Job y sus amigos. Y este hombre era Eliú. De estos diálogos, la verdad es que nosotros no nos vamos a detener porque tendríamos mucho que analizar, pero es importante que ustedes quizás lo lean o lo recuerden para quizás entender también el contexto completo. Esto lo vamos a saltar por tiempo, ¿sí? Pero es muy importante ese diálogo. Entonces hay algo celestial y algo terrenal, ¿sí? Y la historia transcurre partiendo, ¿no es cierto?, en la introducción, dice que había un hombre que era intachable. De hecho, sale mencionado en Job 1, versículo 1 y 8. Primero, como introducción del libro, podemos leerlo en el versículo 1:1. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era hombre perfecto y temeroso, recto y temeroso de Dios, apartado del mal. Entonces este era un hombre que, wow, si es que le dicen todas esas características, es difícil pensar de que pueda ser pecador, ¿no? O sea, ¿qué le falta a este hombre para ser perfecto, ¿no? Porque le dicen que es perfecto, intachable, o sea, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Una persona con esas características, ¿qué mal podría hacer, no? O sea, ¿qué le falta para irse al cielo como Enoc, como Elías o como Moisés? No sé qué le falta, ¿no? Entonces, pero este era un hombre realmente intachable. El libro lo menciona, y no solo el libro, o Job dice de sí mismo, ¿no?, lo que él hacía, como se ve acá en la imagen. Dice que era un hombre que le ayudaba a las personas necesitadas. Pero Dios también lo menciona, de hecho lo dice en 2 ocasiones, en el versículo 8, y luego lo repite en el capítulo 2, versículo 3, y repite exactamente las mismas palabras, ¿sí? Dios, ya no solamente en esta introducción del escritor, ¿no?, Moisés, que escribe este libro, sino que es Dios ahora el que da esta referencia. En verdad, fueron palabras de Dios, no es una idea quizás de Moisés, que dijo, bueno, en realidad este era hombre muy bueno, tenía buena reputación, yo he escuchado de él, de mis antepasados, sino que en verdad Dios era el que afirmaba esto.
Entonces él era un hombre muy bueno. Pero había algo que le faltaba, ¿sí? Y aquí vamos a irnos al final del libro. Les invito a que busquemos el libro del capítulo 42, el versículo 3. Miren, a pesar de que Job era realmente intachable, como pongo aquí en la diapositiva, Job en el capítulo 42, versículo 3 dice algo de sí mismo, luego de haber tenido esta experiencia con Dios. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Entonces, Job, a pesar de que era eh, intachable, era ideal, era un hombre admirado y reconocido por los hombres y por Dios, tenía algo que él no comprendía, algo que él no sabía. Y él lo afirma después de haber tenido esta experiencia. Entonces, y es importante que tengamos esto en mente a lo largo de este tema, este era el motivo, y lo voy a decir así, este era el motivo de la misericordiosa oportunidad de vivir el profundo dolor. ¿Sí? Es decir, esto que Job no entendía era el motivo, fue el motivo por el cual Dios permitió en su misericordia que Job viviera el profundo dolor. ¿Sí? Job necesitaba entender algo, necesitaba experimentar algo que no podía ver. El diálogo celestial ocurre tras escena, ¿no? Al principio mencionábamos en el contexto. Hay una cosa que ocurre en la tierra con Job, sus hijos, ¿no? Él era un hombre muy rico, pero en el cielo dice que un día estaba Dios, ¿verdad? Con sus hijos. Y entre los cuales, dice en el versículo 1, en el versículo 6 del capítulo 1, entre los cuales de esos hijos se presenta Satanás, ¿sí? Viene este ser angélico a la presencia de Dios. Y bueno, hay un diálogo entre Dios y Satanás. Dios le dice, como habíamos mencionado, no has visto a mi siervo Job, etcétera, todo su currículum, ¿no? Intachable. Y Satanás le dice, sí, claro, es así porque obviamente si tú le das la comida, le das el vestido, le das hijos, le das una esposa, ¿no? Temerosa de ti, le das siervos, camellos, ovejas. O sea, ¿de qué estamos hablando? Obviamente, ¿no? Por conveniencia está contigo. ¿Quién no sería fiel a alguien que le da todo? Sería un poco absurdo, ¿no? Entonces, Dios, bueno, en realidad Satanás le dice, tócalo tan solo y verás cómo blasfema contra ti. Y eso lo dice, ¿verdad? En el capítulo 1, en el versículo 11. Entonces, ahí Satanás presenta esta acusación, que Job realmente no era sincero, y que además le desafía a Dios. Dice, verás cómo él realmente hace esto por conveniencia, ¿sí? Cómo es que él realmente no te ama. Él simplemente se ama a sí mismo y toma de ti para sentir el placer, la comodidad de la vida. Dicho sea de paso, él no solamente vivía cómodo, él vivía abundantemente cómodo, era el hombre más rico de sus tiempos. Bien, entonces Dios, ¿qué le dice a Job? Perdón, a Satanás. Le dice, tócalo. Ok, tócalo. Bien, entonces viene el toque, ¿sí? El golpe satánico. Y vamos a mencionar rápidamente, ustedes pueden ir buscando allí, porque como les digo, no quiero detenerme en esto, pero sí entender bien el contexto. Primero ocurre un primer golpe. Hay un primer golpe donde hay eventos sucesivos. En el versículo 15 del capítulo 1, dice que los criados fueron asesinados. ¿Sí? Vinieron y a filo de espada los mataron a todos los que estaban allí.
En el siguiente versículo, no bien Job se estaba enterando de esto, hay otra noticia, dice que las ovejas y los pastores fueron incinerados. El informe dice que cayó fuego de Dios y los quemó a todos. El informe todavía no acababa y llega un tercer informe. En el versículo 17, justo después, dice que los camellos y criados también fueron asesinados. Y si no fuera peor, llega el último informe de ese primer día. En el versículo 19, dice que las paredes de la casa donde ellos estaban haciendo fiesta se caen por un viento recio y se mueren aplastados. Un desastre natural. Bueno, la Biblia dice que Job adoró en el versículo 20. Y no halló despropósito en esto. Job aún afirmaba, bueno, será por algo, ¿no? Por algo. Confío en ti, Dios. Sé que esto duele, pero confío en ti. Bueno, resulta de que nuevamente se presenta el diálogo celestial y ocurre que Dios le permite a Satanás nuevamente tocarlo, pero esta vez su piel, su carne. Entonces, en el versículo 7 del capítulo 2, él tiene una sarna severa, ¿no? Una enfermedad, se cree que es sarna, ¿no? Que cubrió desde la coronilla de su cabeza hasta la punta de sus pies y le daba escozor en todo el cuerpo, ni la noche podía descansar. Y en el versículo 9 es castigado, digamos así, ¿no? Entre comillas, a través de su esposa. No solamente ya perdió todo, incluso su salud y su calma, porque le picaba todo y sufría mentalmente, sino que además su esposa lo abandona, ¿no? Le dice, ya, ríndete, niega de Dios, porque este Dios en realidad no es bueno, y ya muérete. Bueno, ese fue el golpe, ¿no? El detonante de todo el discurso posterior, que vamos a analizar un poco. Bueno, así es que Job, en medio del dolor, en una primera instancia, no peca, ¿sí? Dice que él retiene su integridad inmediatamente después del sufrimiento. Ocurre esto y él adora. Ocurre esto y él dice, no, Dios no ha hecho nada sin propósito. Yo confío en Dios. Luego de eso, vemos en el versículo, podemos leer en el 13, en el capítulo 2, Job 2:13, dice, así se sentaron con él, porque llegaron ya para ese entonces 3 de sus amigos, se sentaron con él 7 días y 7 noches, y ninguno hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Luego de estos eventos de sufrimiento intenso, o que ocasionaron su dolor, dice que hubo un silencio, Job calla, los amigos callan, no habían palabras. ¿Qué le podemos decir a una persona tan desgraciada, ¿no? Que ha experimentado tanta desgracia? Y hay silencio. Luego de 7 días, en el versículo 1 del capítulo 3, dice, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo. Entonces, después de este periodo, Job ya abre, suelta. Me imagino que en ese tiempo estaba pensando, no sé si alguna vez ustedes han tenido una discusión con alguien, un problema, y mejor se quedan callados. O el dolor es los deja tan perplejos que no hay qué decir, qué razonar. Y ya, Job se queda así. Mejor silencio, ¿sí? Pero empezaste a procesar el dolor, a procesarlo y a pensar, pensamientos venían a tu mente y se acumulaban como una avalancha, eran incontenibles. Y Job entonces tenía que ya decirlos, ¿sí? Dice que abrió su boca y empezó a exclamar. Y lo primero que dice que es, bueno, él expresa el despropósito de su vida, ¿no?
dice, bueno, si iba a sufrir todo esto, ¿para qué viví? Vamos a analizar ahora un poquito sobre esto. Bueno, Job entonces empieza a defenderse. Esto lo vamos a saltar un poquito. ¿Sí? Job empieza a tener un diálogo con sus amigos. Sus amigos lo acusan y le dicen, tú algo hiciste, eres pecador, algo hiciste para merecer esto. Y la verdad es que eso no era así. Eso realmente no es así. En el capítulo, en todo el libro, nunca se menciona de parte de nadie que Job mereció, por su pecado, tener esta experiencia. Así que los amigos, aunque decían verdades de Dios, realmente no comprendían los propósitos de por qué esto había ocurrido. Y Job intentaba defenderse, intentaba defender su causa, ¿no? Pero había algo superior, que no solo Job dialogaba con sus amigos, sino que en realidad él tenía preguntas hacia Dios. Job necesitaba defender su causa ante Dios. Y es el punto principal para concluir después el mensaje de este día. Y necesito que me apoyen, así que voy a pedir que prendan sus cámaras, por favor, para poder leer, porque vamos a leer varios versículos, ¿sí? Y necesito que seamos ágiles para poder ir sacando conclusiones en cada versículo, ¿sí? Así que si es que alguien puede ahí prender su camarita, a ver quiénes podrían ser, que nos ayuden, ¿sí? Bueno, David, gracias. Bueno, está Melissa también con la cámara prendida. Vamos a avanzar. Miren, vamos a conocer ahora unas verdades del libro de Job y de la oración sincera. Acá es donde quiero que nosotros podamos ver la sinceridad de Job ante el Dios que había permitido esto en él. Bien, le voy a pedir ahí a David que pueda leer el primer punto, Job 13, 15 al 16. Y a Melissa puedes ir buscando el que está justo al ladito, Job 3, 1. Si es que alguien más quiere aportar, bueno, puede prender su cámara. Como yo no los veo, no podría, o sea, no veo que tienen su cámara prendida, no sé si es que van a poder participar. Ya, pero por mientras voy a apoyarme de David y Melissa. Bien. Ok. Job capítulo 13, versículo 15 dice, he aquí, aunque él me mate, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y esto mismo será mi salvación, porque no comparecerá en su presencia el impío. Entonces, tenemos este primer versículo que nos habla de la confianza que Job tenía ante Dios, ¿no? Él me va a salvar, aunque sé que si Dios me llega a matar, bueno, ahí es interesante analizar esa frase igual, pero en este punto lo vamos a obviar. Aunque Dios me mate, yo sé que me va a salvar, yo confío en eso, ¿sí? Entonces él afirma su confianza en Dios. Veamos el versículo siguiente de Melissa, Job 3.1. Ok, Job 3.1 dice, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Bien, entonces este versículo y todo el capítulo en realidad podemos leer que aquí Job quizás está expresando su desconfianza de los propósitos de Dios. Luego vamos a leer más adelante, ¿sí? Entiendo que esto lo que voy a decir puede ser un poco, wow, como que va a explotar nuestra cabeza, pero Job lo que está diciendo, a ver, si vine a este mundo para sufrir todo esto, entonces ¿para qué existo? Y esta pregunta no es desconocida para ninguno de nosotros, queridos amigos. Yo me imagino que ustedes han vivido esto de alguna manera, yo lo he vivido, he tenido experiencias de sufrimiento profundo, y me pregunto esto, Señor Dios, ¿en verdad tiene propósito mi vida? ¿En verdad? ¿Es así la cosa como es? Yo creo que no, o sea, si las cosas siguen así y he vivido muchos años así, ¿qué propósito tienen? Esto es una afirmación quizás no verdadera, pero muy sincera. Vamos al siguiente pasaje. David, Job 19, 25 al 27 y Melissa, Job 7, 14 al 16. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo.
y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver de nuevo a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos le verán, y no lo el de otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Entonces aquí vemos a un Job, como dice ahí, que cree en sus promesas, ¿sí? En este caso está hablando de la resurrección, ¿no? O sea, es un Job que a pesar del sufrimiento confía en las promesas de Dios. Si Él lo dijo, bueno, lo hará, porque es el Dios que he conocido, ¿sí? Aquí Job no es un hombre que no ha conocido la misericordia, la gracia, la bondad de Dios. No es un Job que nunca ha experimentado el carácter amoroso de Dios. ¿Sí? Es un Job que por su trayectoria de vida ha visto que en realidad Dios es bueno. ¿Sí? Entonces él confía, tiene suficiente evidencia para afirmar su fe, porque Dios lo ha mostrado antes. ¿Sí? Ahora leamos el siguiente, Job 7, 14 al 16. Ok, Job 7. Entonces me aterras con sueños y me turbas con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor el estrangulamiento y la muerte, más que la vida. Desvanezco, no he de vivir para siempre. Déjame, pues mis días son vanidad. Gracias. Miren, aquí, si uno analiza lo que está diciendo Job, Job está diciendo que él se aterra, ¿sí? ¿Se aterra de qué? Se aterra en sus noches con visiones, ¿sí? Y le está hablando a Dios. Entonces me asustas con sueños, me aterras en visiones de la noche. Y él nuevamente dice, bueno, mejor si es que son así las cosas, mejor me muero, ¿sí? Entonces, si Dios me aterra, ¿y qué voy a hacer ahora? Mejor me muero. Algo que no he comentado, amigos, y es importante que veamos esto en su contexto general, es que Job, a lo largo de todo su discurso, hay algo claro, es que él está confundido, ¿sí? Él, por su dolor, empieza a ser intensamente tentado a creer, ¿sí? Y quizás a revelar lo que había en su corazón que todavía no había sido descubierto. Él tiene una ambivalencia, no sé si conocen qué significa ese concepto. Es que por un lado, como vemos acá, confía, pero por otro lado tiene afirmaciones que son realmente descabelladas de Dios. O sea, no podemos decir de que porque Job le está diciendo es que él está en lo correcto, ¿no? Sí, no podemos decir de que en verdad la vida de las personas no tiene ningún propósito. Nosotros sabemos que eso sí es así. Nosotros sabemos que Dios no quiere aterrarnos, atemorizarnos para que huyamos de Él. Al contrario, de hecho, Oseas 11 dice que Él nos atrae con cuerdas de amor. Entonces, Job sí está en esta ambivalencia. ¿Melissa? Sí, algo que justamente me llama la atención muchísimo, ¿no? Cuando dice que me aterras con sueños, ¿no? Y normalmente uno va a acostarse en la noche a dormir. Entonces está a tal punto de angustia que nos podemos identificar que ni siquiera podemos dormir, que incluso está en nuestros sueños, vienen nuestros malos momentos, ese momento de aflicción, y llega al punto donde dice, es mejor el estrangulamiento. O sea, ¿quién de nosotros aquí diría, bueno, prefiero morir estrangulado, ¿no? Entonces, ver hasta qué punto cuando uno está pasando por un momento muy duro y no pone la vista en el Salvador o se deja llevar por esos pensamientos que Satanás quiere poner en la cabeza, o sea, llegamos a ese punto tan bajo, ¿no? Entonces podemos llegar a entender por qué una persona puede incluso llegar a quitarse la vida, ¿no? Como mencionabas hace un momento, Sebastián, no quiere decir que sea lo correcto y tampoco uno trata de justificar el por qué lo hacen, pero aquí con la historia de Job uno puede llegar a ver qué factores influenciaron para algo así. Ajá, exacto. Muchas gracias. Vamos a avanzar, ¿sí? Ahí veo a Santiago también con la cámara, así que te voy a pedir, por favor, si puedes leer Job 23:10 y Melissa, Job 9:22 al 23. Ya, Job 23:10 nos dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Muchas gracias. Entonces, este versículo nos dice de que a pesar de que ve despropósito, luego ve un propósito, ¿no? O sea,
vemos claramente esta ambivalencia, ¿no? Entre morir y vivir, entre que las cosas pueden ser y no pueden ser, ¿sí? Entonces, a pesar del sufrimiento, ve un propósito cierto. Sí, bueno, tenemos cámaras encendidas también. No sé si de Ah, Belén, también veo Priscila, todas. Ya. Eli. Es que como estoy ahí presentando, no veo todos los que estaban con la cámara prendida. Ahí si me ayudan, podríamos quizás destinar a los que estén con la cámara prendida, ¿ya? Por ahora vamos a leer el de Melissa, ¿sí? El de Job 9, 22 al 23. Ok, Job 9. Una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío él los consume. Si el azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. ¡Wow! ¡Wow, amigos! Yo lo digo así, me gusta decir esta frase, ¿sí? ¿Qué rayos estás diciendo, Job? O sea, ¿qué te pasa, de verdad? De alguna manera me impulsa a justificar, ¿no?, a los amigos de Job, porque él decían, no, o sea, estás totalmente mal lo que estás diciendo, tú eres el pecador, tú, y eso reforzaba más esta idea igual equivocada de los amigos de Job, porque también Job mostraba esta ambivalencia, ¿no? Y decía, Dios no es justo. Y además, lo disfruta. Además lo disfruta. ¿Sí? Ya. ¿Podrías leer el que dice Job 9:24, perdón, 9, 2 al 4? Job 9, 2 al 4, por favor. Amén. Ciertamente yo conozco que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa de 1000. Él es sabio de corazón y poderoso en fortaleza. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Hasta el 4, ¿verdad? Sí. Amén. Bien, entonces en estos versículos podemos concluir algo, ¿sí? Que es, Job dice, bueno, ¿quién puede contender contra Dios? Yo soy hombre, ¿sí? Necesito ser humilde ante Dios, reconozco mi humildad a Dios. Yo no puedo hacer esto, no puedo entenderlo. Pero luego, miren, veamos lo que dice acá en Job 10, 1 al 7. ¿Puede leerlo Santiago, por favor? Nos dice lo siguiente: ya estoy harto de esta vida, por eso doy rienda suelta a mi queja, desahogo la amargura de mi alma. Le he dicho a Dios, no me condenes. Dime qué es lo que tienes contra mí. ¿Te parece bien el oprimirme y despreciar la obra de tus manos mientras te muestras complaciente ante los planes del malvado? ¿Son tus ojos los de un simple mortal? ¿Ves las cosas como las vemos nosotros? ¿Son tus días como los nuestros, tus años como los de un mortal? ¿Para que andes investigando mis faltas y averiguándolo todo acerca de mi pecado? Tú bien sabes que no soy culpable y que de tus manos no tengo escapatoria. Tú me hiciste con tus propias manos. Tú me diste forma. ¿Vas ahora a cambiar de parecer y poner fin a mi vida? Hasta ahí. Recuerda hasta el 7. Sí, ya. Hasta el 7, muchas gracias. Aunque bueno, podríamos leer todo el capítulo y en Sí, realidad muy refuerza la misma interesante. idea. Amigos, aquí Job está diciendo, ¿sabes qué, Dios? Estoy cansado ya de esto, además te hablo y tú no me dices nada. ¿Y quién eres tú? O sea, tú eres Dios, claro, allá tú tienes tus ángeles, ¿no? Tienes tu gloria, tu todo. ¿Eres humano para entender el sufrimiento? ¿Tienes ojos de humano para verlo como yo veo las cosas? ¿Tienes carne para sentir dolor? Eso le está diciendo Job a Dios. No tienes idea, ¿sabes? Tú no tienes idea del sufrimiento, no tienes idea de la enfermedad. ¿Cómo podrías entenderme? Entonces ahí mostramos esta también ambivalencia, ¿no? Por un lado, me reconozco humilde, pero por otro lado, bueno, ¿qué sabes tú, no? Dios, ¿qué sabes tú? Vamos a los siguientes 2 puntos, a los últimos 2. Melissa, ¿podrías leer el Job 31:5? No sé si hay alguien más con su cámara prendida por ahí. Sí, tenemos a Eli también con la cámara prendida. Ya, Eli podría leer el último, ¿ya? Job 13:26 leerá Eli y Melissa Job 31:35. Melissa primero, por favor.
Ok, Job 31:35. Ujú. ¿Quién me diera a alguien que me oyese? He aquí mi deseo es que el Omnipotente me respondiese y que mi adversario hubiese escrito un libro. Ujú. Gracias. ¿Y el último? Job El... 13:26. Ajá. Ajá. Job 13:26 dice, ¿por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Muchas gracias. Miren, por un lado, en el capítulo 31, verso 35, vemos que a Job expresa la confianza en que el omnipotente Dios testificará por mí, sí me defenderá, será mi defensor, como sabemos, ¿no? En Primera de Juan dice que abogado tenemos eh, para con el Padre a Jesucristo el justo, ¿no? O sea, Él nos puede defender. Pero por otro lado, dice, Dios, pero que no tú ya me perdonaste, ¿no? De todos estos pecados que cometí en el pasado, ¿por qué me estás haciendo culpable de todo eso y ahora lo estoy pagando? ¿Sí? O sea, Dios, ¿tú en verdad me perdonaste? ¿En verdad me perdonaste o no? Bueno, estos son algunos versículos, amigos, de los cuales podríamos hablar, la confianza y la desconfianza de Job. Yo les invito a leer el libro de Job. Yo lo he leído, ahora estoy leyéndolo una cuarta vez, para entender en profundidad. Es interesante este diálogo que Job tiene con Dios. Ahora, luego de entender esto, ocurre lo que todo corazón angustiado anhela, ¿sí? Que la tormenta restaure. Y vamos a ir a nuestra Biblia, ¿sí? Vamos a abrir primero en el capítulo 23, versículo 4 al 6. Job 23, 4 al 6. Miren. Job dice así: expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiere y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me entendería. Entonces Job aquí lo que está diciendo, yo puedo estar delante de Dios, decir todos estos argumentos que tengo en mente, defenderme, hallarme completamente justo y luego salir airoso. Y Dios me escucharía tranquilo. Miren, amigos, esto que dice Job, si nosotros lo analizamos y lo entendemos en un contexto profundo, es cierto, ¿sí? Dios es un Dios que te quiere recibir, es un Dios que quiere escuchar tu aflicción y que quiere darte perdón. ¿Sí? Dios es un Dios que escucha al justo, eso lo dice ampliamente la Biblia, ¿sí? Y calla al impío. Pero el punto no era ese la experiencia de Job. El punto en la experiencia de Job no era su pecado, y Job estaba completamente enredado en un mar de pensamientos que más o menos analizamos recién. Y resulta que miren cómo Dios se presenta. Vamos a Job 38, 1 al 3. Job 38, 1 al 3. Eli, ¿podrías leerlo, por favor? Claro. Job 38 del 1 al 3. Uh-huh. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Entonces, como vemos en esta imagen, Dios se presenta en una tormenta. El Señor, yo lo veo así, ahí lo entendemos en los siguientes capítulos que habla Dios. Dios presenta su gloria, ¿sí? De un momento en que Job estaba escuchando el diálogo de estas personas y él respondiendo, en algún momento, no sabemos exactamente cómo eso ocurrió, Dios se presenta en medio de una tormenta y Job escucha a Dios, logra palpar su poder. Y no fue en calma, en quietud. Dios, si se fijan acá,
Dios no se puso ahí a escuchar, a ver, bueno, dime todo lo que tienes que decirme. Y bueno, yo te haré cariño, ¿no? Y te diré, sí, hijo, es verdad. La verdad es que Dios no se presenta así, aunque Dios sí lo hace, ¿sí? Dios hace eso, pero no es lo que Job necesitaba entender, no es lo que Job necesitaba experimentar. Él necesitaba conocer el poder de Dios en medio de su sufrimiento, en medio de su confusión, en medio de las cosas no resueltas de su corazón. Miren, vamos a leer Job 40, 10 al 14. Job 40, 10 al 14. Mejor vamos a leer desde el 7 al 14, ¿sí? Lo voy a leer yo. Entonces, Dios, que se presenta ante Job, le dice, bueno, en Job 47, dice, «Cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me vas a responder. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas como voz, con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza, vístete de honra y de hermosura, derrama el ardor de tu ira y mira todo altivo y abátelo, mira todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio, encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad, y yo también te confesaré que podrás salvarte tu diestra». Entonces, acá Dios le dice a Job, Job, tú, como lo leemos, ¿no? Tú pusiste las estrellas en el cielo, tú haces que el sol brille, tú le diste forma a la tierra, hiciste brotar eh, del suelo una semilla fértil, le diste crecimiento, tú sabes por qué respiras, por qué se sostiene eso, tú conoces, podríamos hablar ahora, ¿no? La célula en su complejidad, cómo es que nadie puede reproducir eso. Y Job, pasmado, hay unos versículos que dice, Señor, tú sabes que no puedo darte respuesta a eso. Y entonces Dios le dice, bueno, vístete como yo, resplandece como yo. ¿Tienes este brazo fuerte? Y bueno, Job se queda sin palabras, la verdad. Hay algo interesante, amigos, es que en el libro de Job, cuando Dios habla, se van a fijar que en ninguna parte Dios le habla de su sufrimiento ni de los motivos por los cuales está sufriendo, digamos, en el sentido de su pecado. Dios no le resuelve directamente al leer, no le resuelve el problema de si es que esto era por causa de su pecado o no. ¿Saben por qué, amigos? Porque Job lo tenía claro, es verdad, él no hubo algo que ameritara esto directamente, pero era necesario que él aprendiera algo. Y lo voy a leer así como lo tengo anotado acá. Dice que Job necesitaba confiar. El argumento de la fe, el sustento de la absoluta confianza, es la gloria de Dios. Amigos, como pudimos ver, el sufrimiento más profundo, el sufrimiento no comprendido, fue la situación que necesitaba Job para darse cuenta de que él no había llegado al punto de confiar en Dios en medio del sufrimiento no comprendido. En el sufrimiento, digamos, injusto. Hay tanto que analizar en esto en relación a Cristo, amigos. Y les invito a que en oración también lo relacionen con Jesús, porque Jesús murió en la cruz sin causa real, ¿no? O sea, él no merecía morir. Jesús experimentó la separación completa de la comunicación celestial por causa del pecado, por causa de un pecado que él no merecía y sufrió. Pero él confió. En ningún momento Jesús, por supuesto, tenía palabras para hablar de la injusticia de Dios, ni que él se gozaba de los
del sufrimiento, ni de que él no perdonaba pecados, o menos de que la vida no tuviese un propósito. Jesús no tenía esas palabras en su corazón porque él tenía completa confianza en Dios. Jesús había conocido la gloria del Padre, sabía quién era Él. Jesús no tenía motivos para desconfiar. Pero Job necesitaba aún tener esta experiencia de completa confianza. Y lo que nos da completa confianza es conocer la gloria de Dios. Vamos a ir avanzando, ya casi finalizando. Hacia el final vamos a leer estos pasajes que están en Job 42, 1 al 6. ¿Sí? Luego de tener esta tormenta, Job es restaurado. ¿Sí? Hay quietud y Job ahora sí tiene palabras para responder y miren cómo son. Job 42, 1 al 6. ¿Podría leerlo Melissa, por favor? Job 42, del 1 al 6. Y Ujú. respondió Job a Jehová y dijo, yo sé que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin conocimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas muy maravillosas para mí que yo no sabía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Muchas gracias. ¿Saben? Hay algo que se menciona a lo largo de todo el libro de Job, es el concepto de sabiduría. Hay muchas palabras que aquí se pueden traducir como sabiduría, entendimiento de Dios. ¿Sí? El problema acá de Job es que él todavía, habían cosas que él no comprendía y que esas cosas incomprendidas no le permitían tener completa confianza en Dios. ¿Sí? Y ahora Dios, cuando se muestra con su gloria, él realmente se cae rendido y dice, sí, Dios, en realidad estas cosas son demasiado grandes para mí, cosas que no puedo entender, como lo dice el versículo 3. Y me arrepiento de dudar de tu sabiduría. Me arrepiento de tener la seguridad de que yo sí puedo responderte, porque hay cosas que son demasiado grandes para mí, que van más allá de mi comprensión. Pero sin embargo, ahora confío en ti. Eso es el punto de este libro, amigos. Ese es el punto de este libro. Es tener completa confianza en Dios. Y cuando Dios sana eso, experimentar el perdón de Dios. Y luego Job, aquí, me equivoqué, no quité la palabrita que también lo usé para hablar del santuario, puse la fiesta de los tabernáculos. Pero Job, su vida es restaurada, ¿sí? En su vida vuelve a tener hijos, riquezas, su vida vuelve a ser incluso mejor que la anterior. Entiendo yo que Job ahora dice, bueno, Señor, yo sé que me has dado todo, gloria a ti, lo tuyo, o sea, de ti viene el bien y lo recibo porque es de ti, pero si por alguna razón vuelvo a sufrir y vuelvo a perderlo todo, Dios, confío en ti. Confío en ti, aunque no lo entienda. Aunque sepa que yo no hice nada malo para esto, pero sé que existe el mal. Sé que existe un enemigo que me quiere dañar. Hay personas malas que me pueden destruir. Ahora confío en ti, Dios. No hay palabras en mi boca para hablar dudas de ti ni desconfianza de ti. Hay completa confianza en ti porque conozco quién eres tú. Sé quién eres tú. Sé que eres justo, sé que eres amor y sé que hay propósito en ti. Aunque Jesús no dijo esas palabras, en Isaías 53, hacia el final del capítulo dice que Jesús iba a ver el fruto de la aflicción de su alma y quedaría satisfecho. Jesús, me imagino ahí en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Pero Dios, sé que esto tiene un propósito, ¿sí? Y veré el resultado, ¿sí? Y Job refirió a eso, ¿no? Habló de la resurrección.
Jesús sabía que por su muerte muchos iban a resucitar. No había motivo para desconfiar en Jesús, ni en el Padre. Y esa fue la experiencia de Job, lo que vivió Job también. ¿Sí? Aprender a confiar aun cuando no entendemos. Bueno, amigos, vamos a ir cerrando. Quiero leer, antes de finalizar estos pasajes que tienen que ver con lo que ustedes leyeron. Este está en Testimonio, en Joya de los Testimonios. Vamos a ver la cita en la siguiente diapositiva. Dice, son pocos los que aprecian o aprovechan debidamente el precioso privilegio de la oración. Debemos ir a Jesús y explicarle todas nuestras necesidades. Podemos presentarle nuestras pequeñas cuitas y perplejidades, como también nuestras dificultades mayores. ¡Qué dificultad más grande tenía Job, ¿no? O sea, y Job, algo que tenía muy bueno y en su experiencia previa al sufrimiento había aprendido, es que él sí podía hablar con Dios. ¿Saben, amigos? Aprendamos ahora en las pequeñas cosas a presentárselas ante Jehová, porque cuando venga lo difícil, también aprenderemos que podemos hacerlo. Job fue sincero, le dijo, Dios, ¿sabes qué? Tengo dudas de ti. Pareciera ser que tú eres así, eres asá. Pareciera ser que no eres bueno. ¿Sí? Además, te pido respuestas y tú callas. Creo que Job habló de esto, aunque sus palabras no eran ciertas y lo que él pensaba, o los pensamientos que él tenía, no eran correctos de Dios, él se las presentó a Dios. En el siguiente pasaje dice, debemos llevar al Señor en oración cualquier cosa que se suscite para perturbarnos o angustiarnos. ¿Esto hizo Job? Job le presentó lo que le perturbaba, lo que angustiaba su corazón. Completamente sí. Cuando sintamos que necesitamos la presencia de Cristo a cada paso, Satanás tendrá poca oportunidad para introducir sus tentaciones. Su estudiado esfuerzo consiste en apartarnos de nuestro mejor amigo, ¿no? El esfuerzo de Satanás, el que más simpatiza con nosotros, ¿sí? A nadie fuera de Jesús deberíamos hacer confidente nuestro. Podemos comunicarle con seguridad todo lo que está en nuestro corazón. Entonces, amigos, con esto no quiero decirles, y esto por favor no lo entendamos mal. Con esto no quiero decirles que ustedes no tendrán consecuencias, por decir así, de hablar blasfemias contra Dios. Eso no está bien. ¿Sí? Por algo, Job al final dice que me arrepiento en polvo y ceniza. Él se arrepiente de haber dicho tales palabras. Se arrepiente de haber creído que podía defenderse ante Dios. Se arrepiente de lo que estaba en lo más profundo del corazón y que todavía no había sido restaurado. Sin embargo, si es que hay algo en ti que todavía Dios no sana, preséntaselo ante Dios. Porque Dios sabe que hay motivos para no entender el sufrimiento. Dios sabe que hay motivos que te pueden llevar a la depresión, a las ideas suicidas, por ahí algunos que escribieron, ¿no? Dios entiende, o sea, sabe que eso puede ocurrir. Y es necesario que nosotros lo saquemos de nuestro corazón, que no callemos, como Job esos 7 días, ¿no? Que no dijo nada y que fue el momento para que se le confundiera todo en la mente, sino que se lo digamos a Dios. Dios, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta de que todo este tiempo he creído que tú no me amas. Yo sé que eso dice la Biblia, pero siento que en realidad tú no me amas, que amas a otros más que a mí. Pues díselo a Dios. Y será el momento de ver la gloria de Dios. ¿Sí? Podrás experimentar su carácter, quién es Él. Y quizás no todas las cosas vas a poder entender, pero podrás confiar completamente en Dios. Y Dios hará, tendrás un testimonio que contar. La experiencia de Job fue así. Escucha muchos testimonios de personas que han vivido esta experiencia. Yo tengo la mía, sería bueno contarla, no hay tiempo. Esta fue la experiencia de Job, fue restaurado.
Y bueno, la enseñanza, y solo ya para terminar. Bueno, respondamos una pregunta, ¿sí? Bueno, Job tuvo que pedir perdón, dijo cosas que no correspondían, ¿sí? Él se dio cuenta de que habían cosas que él había en lo más profundo de su corazón que no estaban resueltas. Entonces, si Job pecó y sí dijo algunas blasfemias contra Dios, entonces, ¿qué es realmente lo que Dios quería lograr? Dios quería demostrar de que Job era totalmente íntegro y que era de naturaleza perfecta, ¿ya? Como Adán antes de la caída, ¿no? O sea, Job no tenía absolutamente, era como Jesús. ¿Eso quería demostrar Dios? ¿O eso quería lograr Dios? Bueno, yo aquí anoté, dice, no quería demostrar de que Job no tenía nada que mejorar, ¿sí? Sino que Job necesitaba confiar totalmente en él, aun cuando la mente humana no comprende, aun cuando la sabiduría de Dios es demasiado elevada para entenderla. Dios nunca le explicó con detalle todo lo que ocurre en el cielo, según este libro. No le dijo, no, es que vino Satanás y tal cosa pasó, sino que Job lo que necesitaba era entender que debemos tener una fe completa. Una visión de la hermana White que habla, ¿no?, del camino estrecho, que vamos sobre un camino, ¿no?, que hacia un lado hay un abismo, ¿sí? Se va haciendo cada vez más angosto, angosto. Y dice que hay un punto donde, bueno, hay que abandonar todo, caballos, bolsos, ¿no?, todo lo que llevamos para andar en el camino, y que ni siquiera el pie puede pisar para sostenerse, y en ese momento cae una cuerda, y esa cuerda se hace más robusta en la medida que el camino se hace cada vez más estrecho, y a tal punto de que solamente nos podemos sostener de esa cuerda, ¿sí? Dice que el camino, ya no hay camino, solamente estamos afirmados de esa cuerda que es la fe, ella dice en Testimonios para la Iglesia. Y esa fe, o sea, esa cuerda, es la que nos va a ayudar a afirmarnos de ese lugar que ya no hay camino, para saltar hasta la tierra prometida. Eso dice en su visión. Entonces, amigos, necesitamos aprender a confiar completamente en Dios, aunque no veamos camino, aunque nuestros pies sangren, aunque no tengamos comida, aunque no tengamos nada que nos cargue, confiar en Dios. Esta es la experiencia de Job y es lo que, bueno, en oración creo que he podido aprender. Que Job tuvo que sufrir, pero con un sufrimiento con propósito, ¿sí? Dios no lo dejó a su suerte, sino que era necesario que lo que había en el corazón pudiese ser restaurado. Y mi invitación, y creo que es la invitación de Dios en este libro, es que tú tengas una oración sincera con Dios, para ser sinceramente restaurado, ¿sí? Y podamos ver la gloria de Dios. Amén. Muchísimas gracias, Sebastián, por compartirnos el tema en esta mañana. Como mencionabas, cuando uno es sincero, válgame la redundancia del tema, y le dice al Señor cómo me siento, lo que pienso, lo que creo, e incluso esas ideas que puedan estar un poco distorsionadas a causa de que nos sumergimos en nuestro sufrimiento, pero Dios va a ir despejando el camino poco a poco. Tal vez al presente no sabemos exactamente qué paso seguir, pero confiemos de que nuestro Salvador estará al lado de nosotros, así como Job, así como estuvo al lado de Cristo mientras pendía en la cruz y todo parecía, humanamente no había salida, todo estaba en contra, pero Jesús venció por la fe. Y pues que sea esa experiencia también de cada uno de nosotros en esta semana. Justamente pensando en la reflexión de esta mañana, el apóstol Pablo también menciona en 2 Corintios 10:5 que llevemos todo pensamiento cautivo a Cristo, ¿no? No nos guardemos nada, porque si nos guardamos algo, vamos a tener después ansiedad. ¿Quién sino Cristo para que nos escuche nuestras peticiones y lo que realmente nos aflige el alma? Eso nada más. Nuevamente, Sebastián, gracias por el tema y gracias también a cada uno de ustedes, chicos, por conectarse en este domingo. Que el Señor pues nos acompañe, nos guarde en lo que queda en esta nueva semana. Y bueno, para finalizar, no sé si Sebastián nos despides en oración. Oremos.
Eterno Dios, gracias por tu paciencia. En Job podemos ver que sí lo eres un Dios muy paciente. A pesar de que en nuestro corazón hay mentiras de Satanás, aunque hay verdades quizás distorsionadas, tú permites, Dios, que eso salga y que, como dice tu palabra, ¿no?, que llevemos todo pensamiento cautivo ante ti, para que tú puedas resolverlo, para que tú puedas sanarlo y así tener completa confianza en ti. Señor, te ruego por cada uno de nosotros, los que estamos aquí reunidos en esta plataforma. Yo no conozco sus historias ni lo que hay en sus corazones, pero tú sí, Señor. Y te pido que tú hagas tu obra transformadora. Tú solamente la sabes hacer. Pon en nosotros un corazón que desee ser examinado por ti, que se pueda abrir de par en par para que tú ilumines cada rincón más oscuro y quitar de él todo mal. Que la promesa que está en Ezequiel 36 pueda cumplir, de que tú nos darás un nuevo corazón. Te quitarás esta piedra y pondrás un corazón de carne, que nos darás tu espíritu, Señor, para que sepamos andar en tus caminos. Señor, enséñanos como Job a confiar en ti, a ser completamente y sinceramente restaurado. En el nombre de Jesús. Amén.